El Señor nos invita a escudriñar las Escrituras. El Señor nos invita a que nosotros podamos escudriñar, ¿verdad? Ir un poco más allá del conocimiento que hasta ahora el Señor nos ha dado. El libro de Apocalipsis es un libro que es muy controversial en el sentido que el mundo lo ha utilizado para cosas negativas, para controversias, para discusiones, ¿verdad? Lo han señalado que es un libro violento. Dicho sea de paso, Apocalipsis con Eclesiastés, con la carta de Santiago, fueron los últimos libros que se, podríamos decir, injertaron, añadieron en el canon bíblico. El libro de Apocalipsis, que es el centro de lo que yo voy a compartir con ustedes, tiene mucho, pero mucho por hablar. Sin embargo, yo estoy inquieto. Últimamente, hace ya año y medio, he venido inquieto con saber cómo interpretaban los miembros de las iglesias de Asia Menor lo que Juan les escribió. Es decir, cómo interpretaban ellos el dragón, cómo interpretaban ellos la bestia, cómo interpretaban ellos las trompetas. Esos son temas que me parecen a mí sumamente importantes. Cómo lo interpretaban ellos, ¿verdad? Cómo yo, siendo un miembro de la iglesia de Sardis, por ejemplo, cómo interpretaba yo desde Apocalipsis 4 hacia adelante, cómo lo interpretaba yo. Entonces, nosotros hoy como adventistas estamos conformes con saber que el mensaje a las 7 iglesias y que desarrolláramos, y tuvimos unas series donde hablamos de las 7 iglesias. Pero nosotros tenemos simplemente el conocimiento de que el mensaje a las 7 iglesias es igual a periodos de tiempo. Entonces nosotros decimos, estamos en la iglesia de la Odisea, y con eso nos quedamos. Que hay que predicar el mensaje a los 3 ángeles, maravilloso. Que la gran ramera es Babilonia y que la bestia de Apocalipsis 13 es los Estados Unidos, maravilloso, no tengo nada en contra de eso. Sin embargo, he venido estudiando para ir un poco más allá, y Dios me ha dado la oportunidad de entender varias cosas. Sin embargo, ha sido muy difícil, pero le agradezco a Dios por los profesores que tengo en la universidad, que hemos podido interpretar ciertas cosas. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a entrar en el terreno de una palabra que pude indagar cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento y de manera especial en el libro de Apocalipsis. Con esta introducción, hermanos, quiero hablar de una frase que ustedes han escuchado y leído muchas veces. En el libro de Apocalipsis aparece una expresión, el que venciere. Usted va a encontrar al final de cada mensaje a las iglesias esa expresión, el que venciere. Usted puede hacer el rastreo, ¿verdad? Usted puede hacer el rastreo y usted va a encontrar esa expresión, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo. Cuando usted va al capítulo 2 y el versículo 7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al vencedor le daré de comer el árbol de vida. Entonces usted va a cada mensaje de las 7 iglesias y usted va a encontrar al que venciere, al vencedor. Esa es la palabra que a mí me inquieta, porque resulta, hermanos, que cuando Juan está escribiendo esto, ¿verdad? Juan va a hablar de victoria. Entonces tenemos que entender la victoria, el imperio que regía, ¿verdad? Y el tema de adoración. El imperio que regía en el siglo I para la iglesia era el imperio romano, ¿verdad? Y entonces esta expresión, el que venciere, ¿verdad? Que estamos viendo de manera somera, no voy a profundizar porque el tiempo no nos da, pero usted puede ir en el capítulo 2 y 3, en el mensaje a las 7 iglesias, la expresión el que venciere. Esta expresión el que venciere viene de una palabra griega que es la palabra Nikao. Nikao aparece 17 veces en el libro de Apocalipsis para un total de 24 veces en todo el Nuevo Testamento.
todo Nuevo Testamento 24 veces. En el libro de Apocalipsis 17 veces. Es decir, el 80% de esta palabra aparece en el libro de Apocalipsis. Pero la pregunta es, ¿por qué Juan utiliza muchas veces, verdad, esta expresión Nikao? Ahora, no sale literalmente Nikao, es la raíz, ¿verdad? Salen diferentes tiempos del idioma griego. Pero en eso no vamos a profundizar. Ahora, en el siglo I la victoria no era un concepto neutral. Tenía templos, imágenes, rituales y propagandas. ¿A quién estoy hablando? Hermanos, hoy por hoy es acerca de la diosa Nike, o como en algunos casos nosotros hemos conocido como Nike, ¿verdad? Usted seguramente puede tener una prenda, una camisa, unos zapatos, ¿verdad? Con el chulito de Nike. Para el siglo I, Nike, y hay monumentos sobre esto, ¿verdad? Donde el emperador está adorando a Nike. Nike es el símbolo de victoria, ¿verdad? La diosa de la victoria. Y esta diosa, por supuesto, era un monumento de adoración de todos los emperadores, porque simbolizaba el éxito militar, político y económico del imperio. Pero esa victoria, mis hermanos, estaba ligada íntimamente a la lealtad religiosa al César. Flavio Josefo, escribiendo desde una perspectiva judía, lean mucho de Flavio Josefo, interesante para entender el Nuevo Testamento, hermanos, interesante, extraordinario. Lo mismo Filón, muy bueno. Es una de las lecturas que yo les recomiendo. Flavio Josefo, judío, ¿verdad?, nos recuerda que Roma no toleraba fácilmente la deslealtad, especialmente cuando se mezclaba con religión. Él dice, los romanos consideraban sospechosa cualquier forma de religión que produjera resistencia al orden imperial. Es decir, si usted se rebelaba, si usted aceptaba ser cristiano, usted era desleal. Usted era un desleal a la patria. Y entonces usted acarreaba, hermano, un sinnúmero de cosas. Dentro de ella, la muerte. Así que, hermano, ser cristiano hoy es una cosa diferente al ser cristiano en el siglo I. Avancemos. En ese momento, confesar a Jesús como Señor no era algo que se podía llevar a la ligera. Era una declaración peligrosa, mis hermanos. Una declaración peligrosa. Sin embargo, el Señor dice al que venciere. Vencer según Roma, César, estabilidad económica, ¿eres parte de la sociedad? O sencillamente vencer como Cristo venció. Así que es importante entender esto. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, lea conmigo Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Qué texto hermoso, hermano. Mire ese texto. Apocalipsis 12, 11 nos dice, ellos lo han vencido, ¿por medio de quién? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vencer en Roma era participar de los rituales, a los cultos. Si usted adoraba al emperador, usted tenía que adorar a todo ese ramillete de dioses. Cada vez que una persona del siglo I veía la moneda con la cara de Vespasiano o de algún emperador, ahí en esa moneda tenía inscripciones donde decía Divinus. O sea, el emperador era divino, era el hijo de los dioses. Filón de Alejandría, que es otro hombre contemporáneo del cristianismo, de este cristianismo primitivo, miren cómo describe él el poder imperial. Dice, algunos gobernantes no solo desean gobernar cuerpos, sino también las conciencias. Fíjense ustedes. O sea, para Filón el problema no era solo político, sino teológico. O sea, ¿a quién adoraba usted? Y es interesante porque hoy vemos, desafortunadamente, cuando el poder humano reclama lo que solo le pertenece a Dios. Nosotros sabemos muy bien que al final de los tiempos la lucha va a ser, y hoy, ¿verdad?, sigue siendo ¿a quién adoras? O sea, el mundo de nuestra mente es el que se está tratando de gobernar.
Gloria a Dios que aquí hay hombres y mujeres que han decidido que el que les gobierne es Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Así que Juan utiliza el verbo nikao 17 veces para decir el que venciere. Como lo hemos leído, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, aquí la victoria no se logra dominando, no se expresa en éxitos visibles, no evita el sufrimiento. Vencer no es sobrevivir al imperio, sino ser fiel bajo el imperio. Ahora, usted ve por ahí decir, bueno, eso era en el siglo I. Hermano, hoy también buscan la manera de poder gobernar nuestra mente. Hermano, el verdadero vencedor y la fidelidad hasta la muerte. Los cristianos del Apocalipsis vivían bajo la presión de adorar al emperador o quedar excluidos. Hermano, a veces nosotros tomamos la lectura de la Biblia de manera muy superficial. Ustedes recordarán a una mujer, una valiente mujer, que sale en el libro de Hechos capítulo 16. Se llamaba Lidia, vendedora de púrpura, dice el texto. El texto también dice que el Señor le abrió el corazón para escuchar lo que Pablo estaba diciendo. Y la historia dice que Lidia sostuvo a Pablo económicamente, que Lidia hizo un grupo pequeño en su casa. Pero hermano, Lidia vivía en la región posiblemente, ¿verdad?, de Filadelfia. Una región con bastante denominación griega, judía. O sea, hermano, no era fácil. Lidia dependía de sus negocios. Era una mujer pudiente porque vendía púrpura. La púrpura era muy costosa en el siglo I. Pero miren lo que dice Ignacio de Antioquía, un padre de la iglesia, acerca de esto. Dice, permítame ser imitador de la pasión de mi Cristo. Qué interesante. Estamos hablando del siglo II, ¿verdad? Y esto lo dijo él cuando iba camino al martirio en Roma. O sea, lo iban a matar. Dios, permítame ser imitador de la pasión de mi Cristo. Y uno se queda asombrado con estas expresiones porque el siglo II, el tema de la divinidad de Cristo era sumamente, hermanos, era un tema fuerte, Y usted puede leer, yo puedo compartirles un libro, creo que lo dice, Historia del Pensamiento Cristiano. Usted puede leer de los padres de la iglesia cómo se debatía el Logos, cómo se debatía el Mesías, el ungido. O sea, era un tema bastante debatible. Hermanos, para Ignacio la victoria cristiana no consistía en escapar del sufrimiento, sino en permanecer fiel hasta el final. Y esto, por supuesto, encaja perfectamente con el mensaje de Juan en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 fue un texto que leímos inicialmente, que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Cordero vence de una manera opuesta a la diosa Nike. Roma vencía crucificando, Cristo vence siendo crucificado. ¿Y cuántos dicen amén por eso? Hermano, qué lindo. O sea, Roma vencía crucificando, pero Cristo venció siendo crucificado. Hermano, tenemos un Cristo maravilloso. Dios nos ayude a mantenernos fiel a Él. Dios nos ayude, hermanos. Ahora, el libro de Apocalipsis presenta una subversión radical del poder. Hermano, miren, el mensaje, la carta de Apocalipsis es una carta que se distribuyó inicialmente a 7 iglesias escúcheme bien, con inicialmente 7 mensajes diferentes, pero un resto para uno solo. Es decir, el mensaje a cada iglesia iba destinado. Este es el mensaje para Éfeso, Pérgamo, Esmirna. Cada uno tenía un mensaje distinto, el de las iglesias. Pero a partir de Apocalipsis 4 hasta el capítulo 22, ese núcleo, ¿verdad?, es un mensaje para las 7 iglesias. Entonces, cuando usted analiza Apocalipsis 4 y 5, que nos muestran las escenas, Apocalipsis 4, de ese Dios sentado en su trono, 4 seres vivientes, 24 ancianos, todos adorando al Señor. Apocalipsis 5, ¿verdad? Juan ve a un león, pero después le muestran un cordero, ¿verdad? Él llora y dice, ¿quién es digno
¿verdad? Y un ángel, uno de los seres vivientes le dice, solamente el cordero que fue inmolado, él es digno de abrir el rollo, ¿verdad? Eso es una escena que Juan coloca, ¿verdad? Para demostrarle a todos los cristianos de Asia Menor que el único Dios que merece la adoración, el único que le puede dar la victoria, es Dios con su cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo. Hermanos, el mensaje de Apocalipsis es un mensaje para motivar, no para atemorizar. Y aquí quiero decir algo muy puntual y con mucho respeto, mis hermanos, porque aquí hay evangelistas, mujeres de oración. Hermanos, es un craso error, escúcheme bien, es un craso error que usted utilice el libro de Apocalipsis para atemorizar a las personas. Es decir, usted no puede, no debe tomar el libro de Apocalipsis y decir, es que si tú no aceptas a Cristo, ¿verdad? Tú te vas a morir con la marca de la bestia. Hermano, eso es un craso error. Porque el libro de Apocalipsis, mis hermanos, inicialmente Jesucristo se lo da a Juan no para miedo. No para miedo, hermanos. El mensaje de Apocalipsis, y no solamente lo digo yo, hombres como Esteban Bor, hombres como John Paulín, hombres como Ranko Stefanovic, dicen que el Apocalipsis es una carta de amor, y yo lo creo. Es una carta de amor, no es una carta para decirle, ay, que si tú no te bautizas hoy, mañana vas a recibir la marca de la bestia. Hermano, por amor al Señor, no haga eso. No haga eso, hermano. Cuando Juan distribuyó estas cartas a las iglesias, era con la fidelidad de que los cristianos, ¿verdad?, se mantuvieran firmes, entendiendo que el que les da la victoria es Jesucristo, y que nosotros debemos tratar de avanzar en la proclamación del mensaje de los tres ángeles, no para que la gente se bautice con temor, sino para que reconozcan su pecado y acepten a Jesucristo. Hermanos, tenga eso en mente, por favor, porque es un craso error. Hoy por hoy, hermanos, queremos simplemente que nos digan, uy, el hermano Johan bautizó 50 personas. Hermano, que esas personas se bauticen, gloria a Dios, pero que se bauticen bajo el consentimiento correcto de que el Cordero que murió en la cruz los ha llamado a aceptar su plan de salvación, y ellos con amor lo aceptan. Pero el libro Apocalipsis no es para dar miedo. Miren Hollywood. Hollywood sacó una película, es una película que a mí me encanta. Salió en 1999, Armageddon se llama. Haciendo énfasis en Apocalipsis 16 acerca de que un meteorito va a caer en la tierra, la va a destruir. Y entonces tenemos que enviar a unos salvadores que perforen, hagan 260 metros de profundidad, colocan una bomba nuclear y se explote y salven el planeta Tierra. Otras películas que hacen énfasis a Apocalipsis solo para darle miedo a las personas. Miren lo que dice Elena de White. Miren lo que dice Elena de White acerca del Apocalipsis y la lealtad final. Y esto está en el conflicto de los siglos, capítulo 35. No puse la página, pero ahí en el capítulo 35 está. Dice ella, en el conflicto final, el gran punto en controversia será la obediencia a Dios o la obediencia a los hombres. O sea, Elena de White entiende que el mensaje del libro de Apocalipsis es una llamada a ser fiel, no como una promesa de comodidad. Además, ella dice también en Hechos de los Apóstoles, página 596 en inglés, ella dice que el mensaje de la carta de Apocalipsis es un mensaje que hoy nosotros entendemos, pero que inicialmente debemos comprender cuál era la lectura original que se le hacía. Mira lo que sigue diciendo ella. La corona de vida no se da a los que se adaptan al mundo, sino a los que permanecen leales a Cristo. Los que permanecen leales a Cristo. O sea, para Elena de White, vencer es resistir la falsa adoración, aun cuando esta venga respaldada por poder político y presión social. Es decir, hermanos, miren, ser seguidor de Jesús en el tiempo de Pablo no era una tarea fácil. Usted perdía a la familia, usted perdía a los amigos, usted perdía, si yo era un negociante y me volvía cristiano y la gente lo sabía,
¿verdad? Porque eso se podía ver fácilmente. Habían fiestas, rituales, dependiendo de la zona que usted viviera. Por ejemplo, ahora que estamos estudiando Filipenses y Colosenses, me parece supremamente interesante cómo el autor toma Filipenses y Colosenses, o sea, bajo una misma estructura, muy bueno, porque Filipos era una super ciudad. Una super ciudad. Todas esas ciudades que usted tenga al final, por ejemplo, Filipos, polis, eso en griego es polis, era una ciudad con un estatus alto en el Imperio Romano. Así que Filipos era algo majestuoso. Colosas, hermano, algo insignificante. O sea, a Colosas nadie quería ir. Miren que ni Pablo fue a Colosas. Pero si usted vivía en Filipos o en Éfesos, usted tenía que hacer parte de los rituales de adoración a los dioses, incluyendo al emperador. Desde el tiempo de Vespasiano, ¿verdad? La adoración al emperador era un asunto sagrado. Entonces, si usted no llevaba ofrendas al emperador, ¿usted qué le decían? Y este como que se convirtió al cristianismo. Este como que se convirtió... Claro, entonces usted se convierte al cristianismo, entonces los gentiles dicen, ¿será que se judaizó? Pero no, entonces miran los judíos, este ya ni allá ni acá. Entonces hace parte de la secta esta de los cristianos. Entonces te ganabas a enemigo a los judíos, te ganabas de enemigo a todos los seguidores gentiles del Imperio Romano, te ganabas de enemigo a tus familiares, quedabas solo, nadie quería acercarse contigo. ¿A quién tenías que buscar tú? A tu comunidad. Hay una película acerca del apóstol Pablo, muy buena, no recuerdo el nombre ahora mismo, muestra la historia de Pablo cuando ya está por ser decapitado, y muestra básicamente cómo vivía la iglesia en Roma, con líderes poderosos como Lucas, Priscila y Aquila. Y esa película es una película buena, muy buena. Se puede ver cómo los cristianos eran crucificados, llenados con un líquido especial, y les encendían fuego para que alumbraran las calles del imperio. Hermano, algo supremamente aterrador. Pero hermano, así vivía la iglesia. Hermano, vencer hoy cuando no tenemos un imperio romano, ¿verdad? Que no es un imperio romano. Pero hoy sigue existiendo, sigue ahí, hay una presión que exige lealtad y va en contra de Dios. Así que si tú quieres tener seguridad económica, tienes que echar por tierra tus convicciones. Si quieres tener aceptación social, tienes que hacer silencio, callarse, no hablar de Jesucristo. Estabilidad a cambio de acomodación espiritual. Mira lo que expresó Tertuliano, una frase muy famosa. Dice, la sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Corta pero muy profunda. La sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Es decir, hermanos, que hoy por hoy entendemos muy bien cómo en la lección anterior Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, para Pablo vivir maravilloso, pero el morir le daba la certeza de que su muerte ayudaría a fortalecer la fe de la iglesia. Lo que el mundo llama derrota, Dios lo llama victoria. Hermanos, la diosa Nai promete triunfo inmediato. Cristo promete una vida eterna. Roma ofrece estabilidad temporal. Cristo ofrece un reino inconmovible. El vencedor no es el que se adapta al sistema, sino el que permanece fiel al Cordero. Entonces, mis hermanos, ustedes entenderán que el libro de Apocalipsis tiene más que darnos que sencillamente aceptar, ¿verdad?, lo que hoy por hoy ya tenemos, que es sencillamente decir, sí, hay que predicar el mensaje a los tres ángeles. Sí, eso es verdad. Que Estados Unidos es la bestia, Apocalipsis 13. Hermano, puede ser
puede ser verdad. Yo no estoy diciendo que puede ser. Yo a estas alturas acepto lo que los pioneros y lo que muchos eruditos han, pero hermano, yo quiero descubrir más de la verdad de Apocalipsis. Yo quiero. Es muy difícil. No hay muchos manuscritos. Los manuscritos hallados son del siglo 8 y 7. No hay más cerquitas. Muy complicado. Pero hermanos, hay mucho por descubrir de Apocalipsis. Dios nos ayude y nos siga dando luz, porque ciertamente el libro Apocalipsis hoy por hoy es una carta que a nosotros nos mantiene firmes y nos ayuda, gracias a la luz de Elena de White, a entender muchas cosas. Pero hermano, como ella misma lo dijo, el mensaje de Apocalipsis tenía un mensaje tan profundo para la iglesia del primer siglo, que era aceptar lo que Juan decía, era ser en cualquier momento reo de muerte, pero sabiendo que la esperanza se hallaba en Jesucristo, nuestro Salvador. Que Dios nos ayude para valorar este lindo libro que el Señor nos ha dado, que aunque es muy controversial, pero que nos muestra la realidad de lo que pasó, de lo que está sucediendo y de lo que ha de venir.